El inciso C nos dice: si se tienen 58,5 gramos de nitrato de potasio sólido en equilibrio con los 113 gramos de solución de nitrato de potasio a 0 grados centígrados, ¿cuántos gramos de agua habrá que agregar para obtener una solución justamente saturada a 24,5 grados centígrados? Entonces, nuevamente, como les decía en los incisos anteriores, la idea es que traten de ubicarse, ¿sí? Ya sea con esquemas o como a ustedes les resulte más fácil, pero traten de ubicar las condiciones iniciales, ¿sí? Cuál es la perturbación que le estamos generando al sistema y qué es lo que esperamos obtener, ¿sí? Producto de dicha perturbación. Entonces, como condiciones iniciales nos dicen que tenemos 113 gramos de una solución saturada, ¿sí? Otra vez saturada porque dice que está en equilibrio con el sólido que se encuentra en el fondo. Y en este caso la masa de la sal, ¿sí? Que se deposita en el fondo la conocemos, ¿sí? Nos dicen que es de 58,5 gramos. A este sistema, ¿sí? Lo que hacemos, que está a 0 grados, con lo cual conocemos la solubilidad a 0 grados, ¿sí? Lo calentamos hasta una temperatura de 24,5 y nos piden cuál es la masa de agua que hay que agregar para que a esa temperatura obtengamos una solución saturada. ¿Sí? Es decir, que todo el soluto que se encontraba antes en precipitado, cuando calentamos, forme parte de un sistema homogéneo, es decir, de una solución saturada. Entonces, cuando vamos a querer calcular esto, ahora nos faltaría un dato extra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso no conocemos la solubilidad a 24,5 grados centígrados. Entonces, inicialmente podemos plantear, ¿sí? Lo que tenemos, que básicamente como la solubilidad sigue siendo 13 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, porque estamos a 0 grados, ¿sí? Teníamos esto, esa relación, y ahora tenemos que tener en cuenta esa masa, ¿sí? De sal que estaba precipitada, que nosotros queremos que forme parte de nuestro nuevo sistema que va a ser la solución saturada, con lo cual la tenemos que contabilizar como una masa que se le suma a la masa de soluto inicial, ¿sí? Es decir, que en estas condiciones, ¿sí? De este inciso, ahora nosotros inicialmente vamos a tener como masa de soluto inicial 71,5 gramos, que serían los 13 que tenía antes, más los 58 que están en el fondo del recipiente, ¿sí? De mi sistema. Y seguimos teniendo los 100 gramos de solvente. Cuando planteamos las condiciones a 24,5, acá es donde les contaba que surgía un inconveniente. ¿Por qué? Porque no conocemos la solubilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la solubilidad a dicha temperatura. ¿Cómo podemos obtener ese dato? Bueno, de dos formas. O gráficamente, ¿sí? Porque en el inciso A hicimos el gráfico, y si lo tienen cuantitativamente, ¿sí? Pueden entrar con la temperatura 24,5, intersecan la curva y leen cuál es la solubilidad que le corresponde a esa temperatura, ¿sí? Entonces en este caso es de 38 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿Cuál es la otra forma si no tuviesen el gráfico y solamente cuentan con la tabla? Realizar lo que se conoce como el método de interpolación lineal. ¿En qué consiste este método? Así hablando burdamente, es ajustar pares de valores, ¿sí? Por medio de una recta, ¿sí? Por eso es lineal. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros no conocemos el dato de A24,5 y bueno, en este caso tenemos el gráfico, con lo cual podemos ver que la curva no es una recta, con lo cual yo no podría decir que eso es una recta y buscar el punto que me interesa tomando los cinco valores, ¿sí? Porque estaría cometiendo un error bastante grosero. Entonces, pero sí lo que puedo hacer es, si miran, fíjense que si yo tomaría todos los puntos, esto no tiene forma de recta. Pero si yo me concentro en que la temperatura que yo busco está entre 20 y 30, fíjense que entre estos dos puntos sí pareciera como que puedo ajustar mucho mejor por una recta, porque no sería tan grosero el error que cometo. Entonces, efectivamente, me voy a concentrar en estos dos valores que son próximos, o que contienen, mejor dicho, a 24,5. ¿Sí? Que es la temperatura a la cual me interesa conocer la solubilidad. Con lo cual, ¿sí? Es de esperar que cuando yo haga esta interpolación
obtenga que la solubilidad tiene que estar entre medio de estos dos valores. ¿Sí? No puedo hacer las cuentas y que de repente me dé una solubilidad de 70 o una solubilidad de menos de 30 y 1,6, ¿sí? Porque ahí estaría haciendo algo mal. Entonces, ¿qué consiste esta interpolación lineal? Yo lo que hago es tomo, como les dije, ¿sí? Estos dos puntos que son los más cercanos. Y de nuevo, ¿por qué los más cercanos? Porque me permite que el error que cometo sí sea el menor posible. Entonces tomo los dos valores, la temperatura de 20 grados, la temperatura de 30, ¿sí? Y sus correspondientes solubilidades. Lo que yo necesito es buscar, ¿sí? La solubilidad a 24,5. ¿Qué es lo que procedo a hacer ahora? Puedo trazar, ¿sí? Dos triángulos y lo que yo puedo ver es que ambos lo que comparten es la misma pendiente, ¿sí? Porque fíjense que la pendiente del triángulo amarillo es exactamente la misma que la que tiene el azul. Dicho de otras palabras, ¿sí? Por semejanza de triángulos, lo que yo puedo decir es que el segmento, ¿sí? A sobre B va a ser igual al segmento C sobre D. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué? Porque este lado, sí que llamé A, sobre este que es B, esta proporción B, va a ser igual a la relación que hay entre C y D. ¿Sí? Y es lo que transcribí acá matemáticamente. ¿Cómo lo aplicamos a los datos del problema? Bueno, ¿sí? 20 menos 30, que sería el segmento amarillo de acá abajo, sobre el segmento B, que sería 31,6 menos 45,8, que es lo que está acá abajo, va a ser igual a el segmento C, que sería 20 menos 24,5, que es lo que yo quiero determinar, ¿sí? a la temperatura que quiero determinar la solubilidad, sobre el segmento D, que va a ser 31,6 menos X, ¿sí? Este valor es el que nosotros queremos calcular. Haciendo, ¿sí? El despeje matemático que corresponda, si se lo dejo a ustedes, de acá obtenemos que la solubilidad es de 38 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, ¿sí? Que básicamente que es lo mismo que la que obtuvimos por medio del gráfico. Como les digo, en este caso pueden usar cualquiera de los dos porque disponemos del gráfico porque lo hicimos en el inciso A. Si no lo tuviesen, lo hacen mediante interpolación lineal, que es de una manera más fácil, ¿sí? Y rápida. Sé que por ahí parece mucha matemática, pero practicándolo y tomándose el tiempo de comprender y verlo, van a ver que también les va a resultar útil. Bueno, después de todo esto, sí, lo que hacemos es recapitulamos para volver a lo que estábamos queriendo calcular, ¿sí? Teníamos la solución saturada hacia 0 grados con esa masa de sólido en el fondo. Calentábamos el sistema hasta la temperatura y obteníamos una solución justamente saturada a dicha temperatura. Y ahora en este caso ya tenemos la solubilidad como dato. Si antes no la teníamos, ahora ya la tenemos. Inicialmente volvemos a plantear lo que planteamos anteriormente, ¿sí? Habíamos llegado a que teníamos una masa de soluto inicial de 71,5 y una masa de solvente inicial de 100. A 24,5 ahora nosotros sabemos que por el dato de la solubilidad que cada 38 gramos de soluto, ¿sí? Tenemos 100 gramos de solvente. Si nosotros inicialmente tenemos 71,5 gramos de soluto, ¿sí? Para que obtener una solución saturada necesitamos una masa de solvente de 188,2, ¿sí? Es decir que con 188,2 gramos de solvente yo puedo disolver, ¿sí? Esos 71,5. Si yo pongo una masa menor que esta, ¿sí? La masa que pueda disolver va a ser más chica y por lo tanto no voy a tener una solución saturada, sino que voy a tener un sistema heterogéneo. Voy a tener la solución saturada, pero en el fondo me va a seguir quedando parte de ese precipitado. ¿Sí? Entonces yo necesariamente si quiero que todo esto, si todo este soluto que estaba acá más este del fondo se forme parte de la solución saturada y sea un sistema solamente homogéneo,
necesito esta masa de solvente. Entonces, ¿cuál es la masa de agua que tengo que agregar? Y bueno, va a ser la que necesito menos la inicial. Es decir, esos 188,2 gramos menos los 100 gramos que tenía inicialmente. Con lo cual, ¿sí?, la masa de solvente a agregar es de 88,2 gramos. Bueno, continuamos con el ejercicio, con el inciso mejor dicho D, que nos pregunta qué masa de nitrato de potasio se debe agregar a 800 centímetros cúbicos de solución 2,7 molar en nitrato de potasio a 40 grados centígrados para obtener una solución saturada a esa temperatura. Entonces, nuevamente nos paramos en la situación inicial, ¿sí? Nos hablan de una concentración molar de la solución, un volumen y nos dan la densidad de la solución. Nos dicen que está a 40 grados centígrados y nos preguntan qué masa de sal hay que agregar para saturarla a esa temperatura. Con lo cual, sí, la solución se encuentra diluida. Obviamente que, como consejo y siempre mejor dicho, traten de verificar que efectivamente en la condición inicial está diluida, ¿sí? Acá yo lo supongo por el simple hecho de que nos están preguntando la masa de soluto que hay que agregar, ¿sí? Si la solución estuviese saturada o tuviese un sistema heterogéneo no tendría sentido la pregunta. Pero no importa, ustedes siempre verifiquen. ¿Y cómo pueden verificar? Bueno, básicamente tienen que tratar, ahora lo vamos a hacer, pero trabajar con esos datos de concentración molar, de ese volumen, ¿sí?, de esa densidad, y llevar todos esos datos, traducirlos a masa de soluto, masa de solvente, ¿sí?, y con el dato de la solubilidad a 40 ver que efectivamente la solución está diluida, ¿sí? Así que eso no, simplemente yo lo hago por una cuestión de agilizar las cuentas, pero siempre háganlo en ustedes. Entonces nos pregunta qué masa de soluto hay que agregar para a 40 grados, ¿sí?, y sabiendo la solubilidad obtener esa solución saturada. Como siempre planteamos condiciones iniciales, ¿sí? Nosotros tenemos 2,7 moles de soluto en 1000 mililitros de solución por la definición de molaridad. Si tenemos 800 mililitros tenemos 2,16 moles de soluto. Con la masa molar, ¿sí?, del nitrato de potasio, sabemos que un mol son 101,1 gramos. Si tenemos 2,16 moles, tenemos inicialmente 218,4 gramos de soluto. Además, ¿sí?, con la densidad de la solución, sabemos que si 1,1623 gramos equivalen a 1 mililitro, si tenemos 800, podemos determinar que tenemos una masa de solución de 929,84 gramos, ¿sí?, esto de acá. Entonces, cuando hagamos la resta entre esta a la masa de solución, le restamos la masa de soluto inicial, obtenemos la masa de solvente inicial, ¿sí? Entonces, luego nosotros queremos saturarla, ¿sí? Entonces, con el dato de la solubilidad a 40, nosotros sabemos que cada 63,9 gramos de soluto están en 100 gramos de solvente. Si tenemos 714,44 gramos de solvente, que es lo que les decía que es la resta entre la masa de solución y la masa de soluto, ¿sí?, nosotros para obtener una solución saturada necesitamos que haya presencia de 454,61 gramos de soluto. Entonces, si esta es la masa de soluto necesaria para que la solución esté saturada e inicialmente tenemos 218,4, entonces la masa de soluto que hay que agregar, ¿sí?, o de sal, va a ser igual a la necesaria menos la inicial. Es decir, 454,61 gramos menos los 218,4 gramos. Y eso nos da la masa de soluto que hay que agregar, que es de 236,2 gramos.